Israel es uno de los países más controvertidos del mundo y también uno de los más difíciles de comprender. Durante los últimos 40 años ha estado involucrado en conflictos regionales continuos, a veces más de uno al mismo tiempo. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo, ha logrado mantenerse como una de las naciones más ricas y prósperas del mundo. En el año 2023, el PIB per cápita de Israel es de aproximadamente $52.000, una cifra significativamente más alta que la de todos los países vecinos combinados y comparable con algunas de las naciones más ricas de Europa. Pero, ¿cómo es esto posible? Normalmente cuando un país está en conflicto, su economía sufre. La guerra trae destrucción, agota recursos y frena el crecimiento. Sin embargo, en el caso de Israel, parece suceder lo contrario. Incluso mientras el conflicto en Gaza se ha intensificado, la bolsa israelí ha ganado un 22% este año y ha alcanzado un nivel récord. Esto se debe a que, a diferencia de muchos otros países, Israel es único y posee varias ventajas que otras naciones simplemente no tienen. La primera y más evidente es el apoyo de los Estados Unidos. Desde finales de los años 60, Estados Unidos ha proporcionado a Israel más de $251.000 millones en asistencia militar y económica. Solo el año pasado, esto representó más de la mitad de toda la ayuda estadounidense. La influencia de Estados Unidos en las Naciones Unidas a menudo protege a Israel de sanciones o resoluciones que podrían causar decenas de miles de millones de dólares en daños económicos. Si bien Israel podría defenderse por sí solo sin el apoyo militar estadounidense, no podría actuar de la misma manera sin la protección contra sanciones. Pero el respaldo estadounidense está lejos de ser el único factor detrás de la riqueza de Israel. La economía del país ha sido diseñada para prosperar en condiciones de guerra. Desde su fundación, la industria de defensa ha estado profundamente integrada en la economía hasta convertirse en uno de los principales exportadores de tecnología militar del mundo. 3 de las 40 principales empresas de defensa del mundo tienen su sede en Israel y solo en el año 2023 las exportaciones de defensa alcanzaron un récord de $113.000 millones, convirtiendo a Israel en uno de los mayores exportadores del mercado global de defensa. Sin embargo, esto tiene un costo. Aunque la guerra normalmente devasta las economías, Israel ha encontrado la manera de convertir el conflicto en crecimiento económico. Pero a medida que las tensiones han aumentado, especialmente en el último año, la presión sobre la economía también ha crecido. El gasto militar ahora representa alrededor del 10% del PIB, lo que pone presión sobre las finanzas públicas. Consideraciones políticas también complican aún más las decisiones presupuestarias. A pesar de tener un historial en reformas económicas, el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado a recortar los subsidios a las comunidades ultraortodoxas o reducir la financiación a las escuelas religiosas, incluso cuando el gasto en defensa sigue aumentando. Estas partidas presupuestarias son especialmente delicadas, dado el papel crucial que desempeñan los partidos ultraortodoxos dentro de la coalición de Netanyahu. El contrato social no escrito de Israel ha evolucionado junto con su economía. Los ciudadanos aceptan las cargas del conflicto siempre y cuando la prosperidad y los servicios sociales sigan cumpliendo con las expectativas públicas. La verdadera pregunta es, ¿cómo ha logrado Israel mantener este equilibrio entre conflicto y crecimiento económico durante tanto tiempo? ¿Y será posible mantenerlo si los conflictos en Oriente Medio continúan prolongándose? Este video, como seguramente ya sabes, trata un tema bastante controvertido. Nos enfocaremos principalmente en la economía y no en la geopolítica. Pero para entender cómo es siquiera posible que Israel sea un país rico, debemos dar un vistazo rápido a su historia de conflictos y cómo esto ha moldeado su posición actual. Israel fue fundado en 1948 y desde el principio tuvo que luchar por su supervivencia, enfrentando amenazas militares de países vecinos desde el primer momento. En ese entonces, su economía era mayormente agraria y estaba fuertemente controlada por el gobierno, pero debido a la tensión militar, la mayoría de los recursos se destinaron a la defensa, dejando poco margen para el desarrollo de otros sectores. Luego llegaron grandes conflictos como la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Estas guerras tuvieron un alto costo,
pero también impulsaron a Israel a desarrollar rápidamente su tecnología y capacidad militar. Esto se volvió un patrón. El conflicto afectaba a la economía, pero luego ésta se recuperaba, solo que esta vez con tecnología militar mejorada que empezaba a integrarse en la economía general. Ya en los años 80 las cosas comenzaron a cambiar. Israel atravesó una grave crisis económica, pero de allí surgieron las bases de la nación que hoy conocemos. Hubo un fuerte impulso hacia la privatización, atracción de inversión extranjera y un enfoque más firme en las industrias de alta tecnología. La capacidad de Israel para atraer inversión extranjera también se debió en parte a su imagen como nación alineada con Occidente. Esta afiliación fomentó vínculos económicos más estrechos con países occidentales, particularmente con Estados Unidos y naciones europeas que veían a Israel como un socio democrático y estable en una región volátil. Como resultado, Israel logró asegurar inversiones extranjeras sustanciales. Al mismo tiempo, la defensa ya no era solo una necesidad, se estaba convirtiendo en un motor económico que impulsaba el crecimiento de otros sectores. En los años 90, Israel necesitaba una forma de impulsar su economía, y la inversión extranjera fue una gran parte de la solución. El gobierno implementó exenciones fiscales y préstamos sin interés, facilitando que los inversionistas financiaran nuevas industrias. Esta estrategia ayudó a Israel a desarrollar su sector tecnológico sin imponer una carga financiera excesiva al Estado. Pronto, grandes empresas como Intel y Google establecieron centros de investigación, consolidando la reputación de Israel como un centro tecnológico global. Pero el impulso por la innovación no solo tenía que ver con el crecimiento económico, también era una cuestión de supervivencia. Las amenazas constantes a la seguridad hacían que el avance tecnológico fuera una necesidad. Las innovaciones militares a menudo se trasladaban al mercado civil, creando productos que generaban miles de millones en ingresos. Por ejemplo, el sector de ciberseguridad de Israel, que en su origen respondía a necesidades defensivas, generó más de $1.000 millones en exportaciones solo en el año 2023. Esta doble función de la tecnología significaba que las inversiones en defensa no solo reforzaban la seguridad nacional, sino que también impulsaban el crecimiento de startups y atraían más inversión extranjera. Lo que podría haber sido una carga financiera se convirtió en un motor clave de expansión económica. Eso impulsó al país hacia adelante, pero su mayor fortaleza fue su gente. Israel invierte alrededor del 5% de su PIB en investigación y desarrollo, el doble que Estados Unidos. Este compromiso con la innovación, combinado con la llegada de casi 1 millón de inmigrantes calificados provenientes de la antigua Unión Soviética en los años 90, ayudó a transformar a Israel en una potencia tecnológica. El servicio militar es otro factor clave. Casi todos los israelíes sirven en el ejército, adquiriendo experiencia directa con tecnología avanzada, liderazgo y trabajo en equipo. Para quienes forman parte de unidades de élite como la Unidad 800-200 o Mamram, las habilidades adquiridas van aún más lejos, incluyendo el trabajo con software de última generación y ciberseguridad. Estos veteranos llevan su experiencia directamente al mercado laboral civil, impulsando el sector de alta tecnología y promoviendo el crecimiento económico. Lo que comienza como formación militar a menudo termina alimentando grandes empresas, ya que las habilidades adquiridas durante el servicio militar en Israel no se quedan solo en el ejército, impulsan la economía del país. Pero lo que realmente distingue a Israel es cómo estas habilidades se integran de forma efectiva en la sociedad. Como una nación pequeña con servicio militar obligatorio, Israel se beneficia de una concentración de conocimiento especializado. Los veteranos no se pierden en la multitud. En cambio, hacen una transición fluida a roles civiles donde su experiencia es altamente valorada. Esta sociedad, tan cohesionada, absorbe rápidamente sus conocimientos, fortaleciendo industrias como la tecnología y la ciberseguridad. En países más grandes, estas habilidades suelen dispersarse en una población extensa, pero en Israel, los veteranos están en el centro de la sociedad con un camino claro del servicio militar hacia la contribución económica.
El servicio militar desempeña un papel fundamental en la configuración del sector tecnológico de Israel, donde casi el 90% de los trabajadores son veteranos. El ejército no solo entrena soldados, forma una fuerza laboral experta en tecnología que impulsa el crecimiento económico. A diferencia de sus vecinos que dependen de recursos naturales como el petróleo, Israel se enfoca en el capital humano, las habilidades, la innovación y el emprendimiento. Este énfasis le otorga una ventaja clara, convirtiendo a su población en su recurso más valioso. La resiliencia económica interna de Israel se basa en factores como su fuerza laboral especializada y la innovación impulsada por la defensa, pero su posición como una de las naciones más ricas de la región no sería posible sin décadas de apoyo constante de Estados Unidos. Desde 1949, Estados Unidos ha proporcionado más de 318.000 millones de dólares en asistencia militar, lo que ha permitido a Israel modernizar sus fuerzas armadas y al mismo tiempo liberar recursos para otros sectores. Esta ayuda brinda a Israel una ventaja única, mientras que otros países deben elegir entre crecimiento económico o gasto militar. El apoyo estadounidense le permite invertir en industrias de alta tecnología y desarrollo económico de manera simultánea. Además, gran parte de esta ayuda puede usarse para producción nacional, generando empleos y promoviendo la innovación. Más allá del aspecto defensivo, el apoyo de Estados Unidos no se limita al dinero. El respaldo diplomático también cumple un rol crucial. La influencia estadounidense en las Naciones Unidas a menudo protege a Israel de sanciones o resoluciones que podrían perjudicar su economía. Por ejemplo, durante el conflicto de Gaza, en el año 2023, Estados Unidos bloqueó intentos de imponer sanciones o exigir un alto al fuego, lo que permitió a Israel evitar castigos económicos que muchos otros países habrían enfrentado. Esta combinación de ayuda financiera y protección diplomática otorga a Israel una ventaja única, mientras sus países vecinos luchan contra la inestabilidad y las sanciones. El respaldo estadounidense ha sido vital para Israel, pero eso no significa que el país sea inmune a las presiones económicas. Israel sigue enfrentando riesgos serios, especialmente cuando los conflictos se prolongan y los costos de guerra aumentan. Los límites de la asistencia externa se están haciendo evidentes, revelando vulnerabilidades que amenazan la estabilidad económica. La reciente escalada en Gaza y las posibles tensiones con Irán y Líbano están ejerciendo presión sobre las finanzas públicas. Se espera que el déficit presupuestario aumente del 4,6% del PIB hasta alcanzar un 10% con costos de guerra que ascienden a unos 270 millones de dólares por semana. La movilización a gran escala también está afectando la economía al retirar trabajadores de sus empleos regulares, lo que genera una pérdida de productividad en industrias esenciales y servicios públicos. Israel sigue en una posición financiera sólida, con una deuda pública inferior al 60% del PIB, más de 191.000 millones de dólares en reservas de divisas y un superávit en cuenta corriente que supera los 20.000 millones de dólares. Pero aún así, existen límites. Aunque Israel ha logrado construir una economía capaz de resistir conflictos, la guerra en curso está pasando factura. En el último trimestre del año 2023, en medio del conflicto en escalada, el PIB de Israel se contrajo un 19,8% en términos anualizados. Esto vino acompañado de una caída del 27% en el consumo de los hogares, debido principalmente a la disminución del turismo y de la actividad comercial, y una caída del 70% en la inversión privada, especialmente en el sector inmobiliario y tecnológico. A medida que la incertidumbre hacía que los inversionistas se mostraran cautelosos, alrededor del 18% de la fuerza laboral se vio afectada por evacuaciones y movilización militar. Se estima que la guerra costará más de 70.000 millones de dólares en los próximos años y se proyecta que la deuda nacional aumente del 60% al 67% del PIB para el año 2025. Además, la presión financiera se ve agravada por la necesidad de apoyar a 300.000 personas desplazadas que actualmente están alojadas en hoteles, los gastos militares en curso y las disputas políticas sobre asignaciones presupuestarias especiales. Esta carga creciente podría eventualmente obligar al gobierno a considerar medidas de austeridad impopulares, como aumentos de impuestos o recortes en la asistencia pública.
En medio de estos desafíos surge un problema más profundo: el contrato social no escrito de Israel. El público ha tolerado durante mucho tiempo los costos del conflicto, siempre que su calidad de vida se mantuviera relativamente intacta. Sin embargo, con el aumento de las presiones económicas, existe el riesgo de que este equilibrio se vea alterado si el aumento del gasto militar empieza a deteriorar los servicios sociales o el nivel de vida. El apoyo público al enfoque del gobierno podría debilitarse. Factores políticos agregan aún más complejidad a las decisiones presupuestarias. Para ser reelegido, Netanyahu busca una coalición con los sectores ultraortodoxos de la derecha israelí. Para mantener viva esta frágil coalición, se ha negado a recortar los subsidios a las comunidades ultraortodoxas o reducir la financiación a las escuelas religiosas, incluso cuando el gasto en defensa sigue aumentando. Pero esto no hará más que empeorar la situación, especialmente si Israel necesita reducir gastos que afectarán directamente la vida y el bienestar de la gran mayoría de sus ciudadanos. La pregunta entonces no es solo si Israel puede resistir económicamente el conflicto. La historia demuestra que sí puede. El verdadero reto está en si el gobierno será capaz de tomar las decisiones difíciles necesarias para mantener la estabilidad económica mientras preserva el contrato social, como eliminar el gasto innecesario y abordar la baja participación laboral de ciertos grupos. Hasta ahora el plan ha sido endeudarse más para cubrir los costos, pero no está claro si este enfoque será sostenible a largo plazo.